¿Qué es lo que sucede o para qué era esta canción? ¿Qué es lo que pasa cuando se analiza las circunstancias particulares de haber matado a una persona encontrándose en un estado de emoción violenta y que las circunstancias lo hicieran excusable? Ustedes ya saben cuáles son los elementos de ese homicidio, ¿no? ¿Y qué sucede cuando en realidad es el sujeto activo de ese delito el que solamente imaginó las circunstancias que hacían excusable? ¿Qué es lo que hace excusable la figura del artículo 81, inciso 1, letra A? ¿Qué es lo que se excusa en el homicidio en estado de emoción violenta? ¿Qué es lo que se le excusa al sujeto? La emoción. Que se haya emocionado, no la muerte, que se haya emocionado. Entonces, básicamente la figura dice, yo te entiendo que vos te hayas emocionado. Ahora, lo que sucede es que ese dato objetivo que fundamenta la circunstancia de emoción no existe en el mundo real. Eso es lo que hace la canción esta. Básicamente, ella cree que él la engañaba cuando él no la engañaba. Ante esas circunstancias particulares, si damos por cierto, de que supongamos que la infidelidad fuera un acto que justificara la emoción o que le entendiera la emoción, no, la palabra no es justificar, sino que entendiera la emoción, se preguntan los autores, y está tratado en la mayoría de los libros, en casi todos, ¿qué pasa cuando se da esa circunstancia particular de que el dato objetivo no era real, sino que era un dato objetivo infundado? Yo le daba un ejemplo para tratar de salir del tema de infidelidad, que hoy tengo mis serias dudas, como le comenté cuando di esta figura, el caso de una persona que cree que su hija había sido violada por una persona, cuando en realidad no había sido violada por esta persona. Y ante esa circunstancia errónea de la creencia por parte del sujeto, va y mata, encontrándose, encontrándose muy emocionado de manera violenta. ¿Entienden la consigna? ¿Entienden el cuestionamiento? No se da el dato objetivo que llevaría a entender a que el sujeto se emocione, sino que eso está solamente en la subjetividad. Básicamente ese es algo o es un dato que se preguntan los autores en este caso. No es fácil de contestar esto, pero creo que para tratar de dar algún tipo de respuesta entendible a este hecho, hay que tener en cuenta cuál es el fundamento de la disminución del quantum punitivo en el homicidio en estado de emoción violenta. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Y a partir de ahí se pueden llegar a sacar ciertas conclusiones. Por eso, algunos autores dicen que ese tipo de casos debería resolverse conforme el artículo 81, inciso 1, letra A, como un homicidio en estado de emoción violenta. ¿Por qué? Porque la naturaleza jurídica es y consiste en una alteración del ánimo que modifica y disminuye la culpabilidad del sujeto. Y el sujeto se encontraría acá, en este caso puntual, con una culpabilidad disminuida. ¿Y por qué se encuentra por una culpabilidad disminuida? Ya lo dijimos. Básicamente porque él tiene los frenos, ¿cómo dijimos? Alterados, Inhibitorio. Frenos inhibitorios disminuidos. 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 Necesariamente, siempre la palabra importante acá es disminuidos. Los frenos inhibitorios tienen que estar disminuidos, no perdidos. Esa letra, esa canción y esa puesta en escena plantea otras cuestiones, porque ahí aparentemente habría un cuadro de inimputabilidad por una cierta enfermedad mental de esa persona, ¿no? Que es un cuadro distinto al que estamos analizando nosotros. Si en esa canción, esta persona inclusive ya empieza cantando
disfrazada de una persona no alienada, e inclusive en la letra de la canción después dice que ella termina estando internada en un manicomio, por así, o da a entender que está en un manicomio. Dicho esto, que es un escenario distinto, la inimputabilidad por alteraciones mentales puntuales. Entonces, básicamente, como me acordé el día lunes dando clase de esa canción, dije, bueno, les voy a poner de nuevo porque el año pasado dando clases, no sé cómo salió el tema y terminé poniendo esa canción y charlamos y explicamos ese tema. Y ese me había faltado cuando dimos nosotros el homicidio en estado de emoción violenta. Bien, ¿qué vamos a desarrollar ahora nosotros? Artículo 89, 90, 91, 92, 93, 94 y 94 bis para terminar con el capítulo de lesiones. Capítulo de lesiones del Código Penal. Profe, Sí, perdón, antes de empezar, yo le puedo hacer una pregunta que me surgió a por medida que favor. iba leyendo los temas. Con respecto al aborto, habíamos dicho que el aborto era típico dentro de las 14 semanas, siempre y cuando la persona gestante exprese su consentimiento, ¿no? Y Sí, era típico durante todo lo que dura el embarazo cuando la persona gestante no lo expresa, pero sin embargo se produce. Mi sí. pregunta es, si la persona De- gestante es una menor de edad, esta puede expresar su consentimiento aún teniendo, no sé, 14 años o es decisión de los padres? no, lo que tiene que entender es básicamente la capacidad de entender cuál es el hecho que está llevando adelante. ¿Sí? Ujú. Después, muy probablemente, lo que va a suceder en ese caso puntual es que las instituciones públicas le pidan autorización a los padres por obvias razones. Una intervención a un menor generalmente le piden siempre autorización a los padres por Claro, todo lo que puede ir con posterioridad. Pero desde el punto de vista de la tipicidad penal, más allá que se armaron protocolos en esto por parte de los centros de salud, del Ministerio de Salud, básicamente de Nación y de provincia, de cómo se debe actuar en esos casos. Pero en todo tipo de intervención nos vamos de esto, qué es lo que sucede cuando se tiene que intervenir, inclusive para hacerle ciertas intervenciones de ciertas complejidades al menor, se le pide autorización a los tutores, ¿no? Hay ajá, casos en los cuales las propias circunstancias particulares no permite que se logre con ese consentimiento, igual se interviene por cuestiones médicas, obviamente. Entonces también puede ser el escenario. Pero lo importante acá es que la persona entienda qué es lo que está llevando adelante, en ese caso puntual. No es que se va a requerir que la persona tenga 18 años de edad para decir yo consiento el aborto, porque si no solamente la persona mayor de edad podría consentir el aborto y no es un elemento, no es un elemento así. claro. Mi pregunta iba más tirando para el lado de un menor de edad que sí quiere tener el hijo, pero los padres prefieren que lo aborte. Sí, ¿qué es lo que tiene que saber usted? ¿Cuándo no es delictivo esto? Porque acá, ¿qué es lo que se respeta en cierta forma? ¿Qué es lo que hace atípica la conducta? A la persona gestante esa, ¿qué es lo que lleva a la tipicidad? El respeto de la voluntad de la misma. ¿Se entiende? Entonces, Ujú. fíjese que ese es el dato central. Y todo el análisis legislativo se centró siempre en ese dato central. ¿Cuál es? El respeto a la voluntad de la persona gestante. Entonces, ¿quién es la persona que puede o no dejar de dar esa autorización? No son los tutores, es la persona gestante. Esa es la persona que tiene la potestad de llevar a la tipicidad, porque el respeto, ¿a dónde va a estar? A la voluntad de quién? De las personas que están Persona gestante, de la persona gestante. comprando. Entonces, ese escenario, y es lo que buscó en todo el sistema legislativo y la discusión siempre se centraba, porque inclusive esa frase que se usaba y se lo usaba eh, como un latiguillo, inclusive en contra de las propias personas que pensaban, mi cuerpo, mi voluntad, yo decido sobre mi cuerpo, es mi cuerpo lo que yo hago, y bueno, del otro lado venía diciendo, no es tu cuerpo, hay algo más aparte de tu cuerpo. Entonces esa discusión estaba. ¿Qué fue lo que terminó imperando en el sistema legislativo que tenemos hoy actualmente? Hasta las 14 semanas, tenemos que tenerlo en claro.
o en las indicaciones, la voluntad de la persona gestante. Entonces, ante el escenario que se plantea acá, es decir, no, a ver, si bien es menor esta persona, la que decide es la menor. ¿Qué? Si va a tener o no va a tener. Muy probablemente tengamos una discusión desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista si una menor va a llevar adelante un aborto. Le van a pedir autorización a los padres en ese caso puntual. Y en el caso que los padres no quieran otorgarle el consentimiento, muy probablemente el propio nosocomio le va a dar intervención a la asesora de menores para que le dé la intervención. Pues supongamos que los padres no quieren que aborte. Le cambio el ejemplo a usted. Ahora la menor quiere abortar y los padres no. Entonces, ante ese escenario, justamente ahí se va a dar un conflicto porque el centro de salud, ¿qué es lo que va a hacer? Va a requerir algún tipo de autorización de una persona mayor. Como los padres no consienten, muy probablemente la asesora de menores va a ser la que tenga que intervenir y ahí va a tener que ver si se da o no el, el, el consentimiento de un tutor, pero no para el aborto, sino para cualquier cirugía, en este caso puntual. Ahí estoy apuntando yo el caso Yasmín. No sé si quedó algo en claro. Sí, sí, clarísimo. Hoy estábamos hablando con mi mamá de esto y me dice, ¿qué pasa si son los padres los que prestan consentimiento o no? Y la verdad que no me lo había planteado, pero El me problema no es pareció muy que buena la no, pregunta. no es el problema que los padres presten, sino que la menor quiera tener y los padres le quieran obligar, básicamente. Ahí está el conflicto, ¿no? Entonces, básicamente, ¿cuál sería la consigna acá, Yasmín, y todo, ¿no? No es tu cuerpo, no es tu voluntad. Pues si seguimos con esa lógica, ¿no? No es el cuerpo del padre y de la madre. Si la lógica es que, bueno, porque es parte, en definitiva, tuya, o podés consentir esa lesión al feto y eso llevaría a la tipicidad, pero básicamente porque es tu decisión. ¿De quién? De la persona gestante, de la persona gestante. Entonces, es importante ver la ideología de lo que vino como discusión previa a esto y qué es lo que terminó imperando. Porque acá no se pone en discusión el tema de eh, proyecto de vida necesariamente, que puede ser la de los padres que estén pensando o no pensando en ese caso puntual, sino que acá se dice, hay algo que se va a respetar hasta las 14 semanas. ¿Cuál es la decisión? ¿Qué es la voluntad? ¿De quién? De la persona gestante. De la persona gestante. Sí. Entonces, obviamente puede haber casos problemáticos. Imaginemos una chiquita de 12 años, 11 años, ante un escenario particular donde obviamente hay que ver si la persona está entendiendo las dimensiones de lo que está llevando adelante o lo que se puede llevar adelante. Esos son los escenarios complicados. Pero si hablamos de una menor de edad, una persona de 17 años, de 16 años, de 15 años, que en principio entenderían la dimensión del hecho que podríamos estar llevando adelante. ¿Se entiende? Sí, profe, perfecto. Todo comprendido. El- La otra clase, yo había preparado también preguntas para hacerle, pero me gustaría hacérselas después cuando haya un entretiempo como quiera, yo antes de que termine la clase. igual se va a plantear algo importante acá, porque en el delito de lesiones nosotros tenemos que hablar de aborto, porque tenemos que Claro, preguntar si puede haber lesiones al feto, una de las cuestiones que vamos a analizar, y qué es lo que sucede con las autolesiones, que también es una discusión dentro del capítulo de lesiones, ¿no? Entonces, lo que nos vamos a preguntar es, ¿yo me puedo autolesionar? Y si yo me puedo autolesionar, no puedo pedir que alguien me lesione, o sea, consentir la lesión en cierta manera. Y si la respuesta fuera no, ¿por qué sí puedo permitir lesionar a eso que ya es un feto? Y no solo lesionar, sino eliminarlo en el caso puntual hasta las 14 semanas. También es una pregunta interesante, ¿sí? Siempre y cuando contestemos a la pregunta,
¿Puedo yo permitir que alguien me lesione y esa persona no se incriminaría? Porque fíjense lo que dijimos nosotros en el homicidio. En el homicidio dijimos, yo me puedo matar, pero no puedo pedir que alguien me mate. Tanto es así que después vimos la figura de instigación y ayuda al suicidio. Y yo puedo matarme, pero no puedo pedir a alguien que me ayude a matarme. Si alguien me ayuda a matarme, esa persona cometería un delito de ayuda al suicidio. Pero y mi voluntad y mi decisión, fíjense el argumento que se utilizaba cuando se llegó al tema del aborto, ¿no? Y que sigue estando hoy en discusión y va a seguir porque el aborto en el derecho penal argentino sigue siendo delito. Ya quedó en claro eso después de las 14 semanas, excepto que haya indicación. Entonces, para analizar nosotros ahora sí vamos a pasar al capítulo segundo. Hasta ahora todo lo que vimos es el capítulo primero. Todo lo que vimos ahora es capítulo primero. Básicamente, la vida como bien jurídico afectado. Ahora nosotros pasamos a un bien jurídico distinto, porque en el aborto, ¿qué dijimos que se protegía? La vida del feto, que tiene protección después de las 14 semanas cuando hay consentimiento y que tiene protección cuando no hay consentimiento de la mujer desde la concepción. Eso fue lo que dijimos, eso fue lo que tuvo que haber quedado en claro. En el delito de lesiones, básicamente lo que se protege es la otra faceta de lo que hablábamos cuando dijimos qué es el bien jurídico en los delitos contra las personas. No sé si ustedes recuerdan, cuando nosotros empezamos el título 1, le dijimos, fíjense que el título 1, delitos contra las personas, va desde el artículo 79 hasta el artículo 108. Así comencé mi clase yo. Y le dije, ¿qué se protege acá? A la persona. Y cuando dijimos, ¿qué es la persona que se protege acá? Dijimos, mire, hay que circunscribirla a lo siguiente. La persona entendida como que lo que se le va a proteger es la vida y la integridad psicofísica de la misma. Eso fue lo que dijimos. Física y psíquica de la persona. Y ahí cerramos nosotros, dijimos, esto es el bien jurídico que vamos a analizar. Pero en el capítulo 1 solo íbamos a ver vida. Y en el capítulo 2, ¿qué vamos a ver? La otra faceta que quedaba en esa conceptualización que dimos cuando dijimos, esta es la persona jurídico penalmente, como bien jurídico protegido, que es la vida o la integridad psicofísica de la persona. Eso es lo que se va a proteger. Entonces, ¿cuál es el bien jurídico protegido en el artículo 89, 90, 91, 92, 93, 94 y 94 bis? La integridad psicofísica de la persona. Ese es el bien jurídico protegido en el delito de lesiones, ¿sí? Básicamente existen tres tipos de lesiones reguladas en nuestro Código Penal. El delito de lesiones leves, artículo 89. El delito de lesiones graves, artículo 90 del Código Penal. Y el delito de lesiones gravísimas, reguladas en el artículo 91 del Código Penal. 89 leves, 90 graves, 91 gravísimas. Ese es nuestro sistema de regulación que tenemos nosotros actualmente. Todos los delitos, estos que acabo de mencionar, y los que vienen a posteriores, hasta el 93, inclusive, son delitos dolosos. ¿Sí? Dolosos. En el artículo 94 del Código Penal están reguladas las lesiones imprudentes. Lesiones imprudentes. Y en el artículo 94 bis es la misma modificación que se tuvo respecto al artículo 84 bis, la agravante de los homicidios imprudentes. Acá en el 94 bis es la agravante de las lesiones imprudentes, con esa modificación en la misma fecha. El Código Penal no nos dice qué son las lesiones, pero lo regula en el artículo 89 diciendo lo siguiente. El que causare a otro en el cuerpo o la salud un daño que no esté previsto en otra disposición de este código. ¿Qué son las lesiones? Un daño en el cuerpo o la salud. ¿Cómo se definen las lesiones?
dañar el cuerpo o la salud de la persona. ¿De dónde saco esa definición del artículo 89? ¿Sí? ¿En qué consiste el artículo 89? El que causare en el cuerpo o la salud un daño. ¿Qué son las lesiones? Causar un daño en el cuerpo o la salud. ¿Qué tenemos un sistema de gradación o graduación nosotros respecto a esto? Que va increciendo según el resultado. Y básicamente dice lo siguiente: lesiones leves 89, más graves artículo 90 y gravísimas 91. Dolosas todas estas. ¿Qué dice el ¿Quién es el sujeto pasivo del delito? Un otro. Es decir, que la autolesión no es delito. Yo me puedo amputar un brazo y no va a ser delito, como yo me puedo quitar mi vida y no va a ser delito. Hay algo que yo no puedo hacer, pedir que alguien me quite la vida, eso ustedes ya saben. Ahora vamos a ver enseguida qué pasa cuando yo pido a alguien que me ampute el brazo, porque yo sé que yo no puedo pedir a alguien que me mate. Ahora la pregunta es, ¿puedo permitir que alguien me ampute el brazo? ¿O me quite el clítoris? ¿O me ponga un piercing en el labio? ¿O en la nariz? ¿O en el ombligo? ¿O en el clítoris? ¿Puedo? Bueno, ¿qué quiero que sepan? ¿Qué tenemos que saber? Básicamente, que el delito de lesiones es causar un daño en el cuerpo o la salud, ¿sí? Y básicamente se puede entender esto como ciertas alteraciones fisiológicas o físicas en el caso puntual. Si se entiende por salud a cierto equilibrio circunstancial que tiene la persona, afectar la salud va a ser un desequilibrio de ese estado actual en el cual la persona tenía. Y lo corporal va a ser una modificación de la anatomía de la misma. Entonces, ¿en qué consiste lesionar a una persona? Modificarle el cuerpo, modificarle el equilibrio circunstancial que tiene la persona, desde el punto de vista emocional inclusive. ¿Sí? Entonces, nos vamos empezando a poner en un terreno medio resbaladizo, perdón, porque dice el tipo penal, el que causare a otro. Entonces, ¿qué respuesta di yo? El sujeto pasivo es un otro. ¿Quién es otro? Es la pregunta. O hay que contestar. Porque el artículo 79 también dice el que matare a otro. ¿Y quién es ese otro? Sujeto pasivo del delito de homicidio. ¿Quién es el sujeto pasivo del delito de homicidio? Una persona humana, profe. No cualquier persona. ¿Qué persona? La que falleció a manos del que ejecutó la acción homicida. ¿Qué característica tiene que tener esa persona para ser sujeto pasivo? Nacida. Nacida. Sujeto pasivo del delito de homicidio es la persona nacida. ¿Quién es el sujeto pasivo? Una persona, pero no cualquier persona, una persona nacida. Sujeto pasivo del delito de aborto es una persona no nacida después de las 14 semanas cuando hay consentimiento de la mujer, persona gestante. La pregunta es, ¿sujeto pasivo del delito de lesiones es el mismo otro del 79? ¿Por qué? Porque en ese caso puntual se llega a la conclusión que terminamos de afirmar, porque el propio 79 dice el que matare a otro siempre que este código no estableciera otra pena. Y como establece otra pena en el aborto, no es sujeto pasivo el feto.
pero porque establece otra pena. Entonces, algunos autores, en minoría, preguntan y ponen en duda a la minoría, no la mayoría, de por qué no podría ser sujeto pasivo del delito de lesiones el feto. Porque ¿desde cuándo se es persona o desde cuándo se es otro? Para nuestro ordenamiento jurídico, desde la concepción. No va a ser delito de aborto cuando la persona gestante preste el consentimiento, hasta las 14 semanas. La pregunta acá es, ¿por qué no sería lesiones cuando yo le lesiono al feto? Por ejemplo, con 2 agujas le reviento los ojitos que están empezando a nacerse después de del 6º mes, por ejemplo. No sé si recuerdan el caso de los mendigos rusos, que yo creo que le comenté. Los mendigos rusos, en bien nacidos los hijos, le agarraban los 2 bracitos, las 2 piernitas de los nenitos, entonces les dislocaban los bracitos, la pierna, entonces los nenitos andaban con los bracitos así todo chiquititos, todo así, mucha lástima daban, entonces la gente le daba plata. Cada tanto alguno se moría y se discutió en esos casos si eso era delito de homicidio con dolo eventual. Para eso sirve el caso de los mendigos rusos. Estos son mendigos rusos más sofisticados, no esperaban a que nazcan, sino que ya lo hacían cieguitos antes que nazcan. O le daban una pastillita, una talidomida, por ejemplo, una pastilla que generó un conflicto de una interpretación penal bastante interesante y que le genera malformación al feto. Entonces, después de nacido, nace con esa deficiencia y yo con eso logro generar la compasión. ¿Puede ser delito de lesiones eso? Porque yo estoy lesionando, y por lesión que vamos a entender, causar un daño en el cuerpo de la persona o en la salud de la persona. ¿Desde cuándo se es persona? Desde la concepción. Eso dijimos nosotros. Eso es lo que aprendimos. Inclusive aprendieron ustedes en Derecho Civil 1. Tuvieron que haber aprendido esto. Entonces, ¿quién es este otro? Postura muy minoritaria, creo, por ejemplo, piensa así en la Argentina, cree que puede ser otro también el feto. Sujeto pasivo del delito de aborto también podría ser el feto. Postura casi unánime y mayoritaria, me atrevo a decir casi unánime, no lo es. Yo por obvias razones digo que no tiene falla la lógica de Creus. Sí va a tener un problema desde el punto de vista del quantum punitivo, y ahí está el problema. La postura mayoritaria, le decía, es que el otro del artículo 89, es decir, 89, 90, 91, 92, 93, 94 y 94 bis, todos lesiones, es el mismo sujeto pasivo que el homicidio, el otro ya nacido. Es decir, que en nuestro, y eso es lo que tenemos que aprender, entiendo yo, más allá que tenemos que saber la discusión que le acabo de plantear, el feto no es sujeto pasivo del delito de lesiones. No está regulado en el derecho penal argentino las lesiones al feto, excepto la interpretación que acabo de dar primeramente, que sería la de Creo, por ejemplo, en la Argentina. Porque el Código Penal que dice, el que causare a otro un daño en el cuerpo o la salud, ¿qué son las lesiones? Causar un daño en el cuerpo o la salud de una persona. ¿Desde cuándo se es persona? Y ahí está el problema. Creo que no por entender que es persona, sino qué tipo de persona es la que protege el delito de lesiones. Ahí está la cuestión. La postura mayoritaria dice que solamente las personas nacidas. Y hay una lógica acá. Porque fíjense qué pena tienen las lesiones gravísimas, artículo 91 del Código Penal. El artículo 91 del Código Penal reprime con prisión de 3 a 10 años. Cuando yo, vamos a decirlo vulgarmente, lesiono de manera gravísima a una persona. De 3 a 10 años. O,
de 1 a 6 años si la lesiono de manera grave. Artículo 90. Sujeto pasivo, la anatomía o la salud de la persona. Eso es lo que se protege acá. Si yo la lesiono a la persona y tengo pena de 1 a 6 o de 3 a 10, fíjense la pena que tiene cuando yo destruyo a la persona, pero esa persona todavía no nació en el aborto. Vamos al artículo 85 del Código Penal que vimos anteriormente y vamos a encontrar que la pena que se tiene es de 3 a 10 años o de 3 meses a 1 año, cuando hay consentimiento de la persona gestante. 3 meses a 1 año. 3 meses a 1 año. Y acá estamos hablando después de las 14 semanas, porque es la única forma que sea delito. Si no, no le vamos a aplicar pena a la mujer, a la persona gestante. No le vamos a aplicar pena. Entonces, fíjense el absurdo que llevaría a interpretar la postura que a mí me parece lógica, pero inconsistente del quantum punitivo. Si yo lo lesiono, tengo pena de 3 a 10 años. Y si yo lo destruyo, porque afecto la vida de ese feto, tengo pena de 3 meses a 1 año, no de 3 años a 10 años como en el artículo 91. Entonces, hay una dificultad del quantum punitivo que sería irrealizable la interpretación que proponen estos autores, que a mí me gusta, porque creo que se es otro ya desde la concepción, porque eso es lo que aprendí, eso es lo que me enseñaron a mí, eso es lo que dicen los tratados internacionales y eso es lo que dice nuestra legislación. Pero, ¿cómo resolvemos las cuestiones del quantum punitivo? Creo que dice que habría que hacer una interpretación de reducción, me parece que llevaríamos a muchas complejidades. ¿Qué pasa cuando son lesiones leves al feto? ¿Qué pasaría cuando son lesiones graves al feto? ¿Qué pasaría cuando son lesiones gravísimas? ¿Qué pasaría cuando son lesiones imprudentes al feto? Cuando, por ejemplo, aparentemente el aborto imprudente no está. Estoy diciendo siempre es circunstancial porque ustedes ya estudiaron lo que es el aborto pretérito intencional. No estaría regulado dentro del Código Penal argentino el aborto imprudente. Al menos no está como el 84 y el 94. Es así, ustedes ya lo saben y lo estudiaron. Entonces, eso es lo primero que tenemos que saber cuando analizamos y vemos el artículo 89 y comenzamos a analizar el delito de lesión. Sujeto pasivo del delito de lesión es la persona viva, nacida. ¿Por qué? Por eso que dijimos. Pero ¿cómo lo regula el Código Penal? Causar a otro un daño en el cuerpo o la salud. ¿Qué es lesionar? Causar un daño en el cuerpo o la salud. Eso es lesionar. Listo, ahí tengo el concepto. Ya me estoy aproximando, básicamente, a poder empezar a entender estos delitos. Ahora, ¿qué es lo que sucede respecto al consentimiento y a la autolesión? Ya dejamos en claro de que yo puedo autodeterminarme del punto de vista de... Son bienes jurídicos disponibles para mí. La vida yo puedo disponer, pero solamente yo. De mi cuerpo, ¿sería la misma conclusión? Sí, respecto al primer tramo. Yo puedo autolesionarme y no va a ser delito. Yo puedo quitarme un ojo, puedo amputarme un brazo, no va a ser delito. La autolesión no es delito. Ahora, ¿qué pasa cuando yo consiento que otro me lesione? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos con un comparativo con el homicidio. En principio, el consentimiento del sujeto pasivo va a ser no delictivo, no estoy diciendo atípico todavía, no delictivo, no delictivo, cuando sean conductas socialmente aceptadas. Cuando sean conductas socialmente aceptadas. Y no se afecte, habría que agregar ahí coma, y no se afecte la dignidad de la persona. Ese es el límite.
Dicho esto, en el derecho penal argentino yo no puedo consentir una amputación, excepto que sea mediante un tratamiento terapéutico o médico, recomendado obviamente, conforme a la Lex Artis. Y si fuera ese el escenario, la pregunta que tendríamos que hacernos, y que vale para la Lex Artis o para el resto de comportamientos socialmente aceptados, ¿qué pasa con ese consentimiento dado por el sujeto pasivo cuando hay conductas socialmente aceptadas o que la Lex Artis recomiendan que se hagan? Por ejemplo, un piercing. ¿Qué es lo que hay ahí? Una modificación de la anatomía. Es una alteración de la anatomía del cuerpo, de la persona. Entonces, la discusión va a estar acá, y las dos interpretaciones van a estar, es si eso torna al hecho como atípico o como justificado. Son las dos interpretaciones posibles en este caso puntual. Como atípico o justificado. Piensen en el médico, que ¿qué es lo que hace? Te quita un riñón. Quitarle el riñón a una persona es lesionarle el cuerpo, porque estoy alterando la anatomía del mismo. La pregunta es, ¿qué tienen que hacerse? No sé si contestarse. ¿Qué hace esto que legalmente o que literalmente encuadraría en el concepto de lesiones? ¿Tornaría atípica la conducta o lo tornaría justificada? Yo creo que es atípica y eso lleva a interpretaciones distintas cuando hay errores, ¿sí? La otra forma de interpretar es decir, no, hay una conducta típica pero justificada. Imagínense el piercing, piensen en el piercing o en el médico, ¿sí? El piercing, yo me pongo un piercing acá. Yo puedo decir, mire, cuando yo permito que alguien me perfore la nariz, cuando yo me perforo no hay drama, autolesión atípica. Pero cuando alguien me lesiona, me perfora la nariz, perdón, la pregunta es, ¿eso es atípico o está justificado? Porque son estadios distintos. A mí me convence la postura de que es una cuestión de atipicidad y que no se termina subsumiendo dentro del tipo penal cuando el consentimiento del sujeto pasivo está. ¿Sí? ¿Cuándo va a ser delictivo y va a ser típico a pesar de haber consentimiento? Cuando esa alteración de la anatomía no respete la dignidad del hombre, dignidad de la persona. Ahí los autores dicen no, usted no se puede consentir eso. Como que habría un límite, como la hay en el homicidio, ya lo vimos. Yo no entiendo, y puse en duda yo, ¿por qué no puedo yo consentir que alguien me afecte mi vida? Bueno, en nuestro ordenamiento no. En nuestro ordenamiento no. Acá sí, siempre y cuando sean conductas que no afecten la dignidad de la persona. Es el criterio que se suele utilizar. Entonces, se suele decir que no afectan la dignidad de la persona cuando son conductas socialmente aceptadas. Por eso estoy hablando del piercing. ¿Se entiende? Obviamente va a haber casos más problemáticos donde se va a poner en duda o en discusión si se afecta o no la dignidad de la persona. ¿Sí? Más uno ve por ahí decir, ¿qué le hicieron a esta persona? ¿Qué se hizo esta persona? Ella consintió ponerse un aro acá en la boca de tal manera que la boca se le queda así redondeada. Entonces, o en la oreja, ¿no? Imagínense, bueno, son conductas socialmente aceptadas y sería típica conforme a la postura que parecería que yo sigo desde el punto de vista de la tipicidad o estaría justificado. Eso tienen que saber como discusión ustedes. Después de tomar de postura ustedes tendrán su propio criterio, pero yo lo que no quiero es decir, mire, esto tienen que pensarlo como atipicidad o tienen que pensarlo como justificación.
Después vamos a ver qué pasa con los fenómenos de los errores, que eso sí va a llevar a complejidades desde el punto de vista teórico-técnico, va a tener una dificultad bastante interesante. Entonces, aparentemente hay una similitud con el homicidio, pero el límite acá está de que el tercero puede afectar la anatomía de la persona siempre y cuando no afecte la dignidad de la misma. Esa sería la diferencia respecto a el homicidio. Entonces, en los libros uno encuentra, ¿y puedo permitir que alguien me corte el brazo? No, porque eso no sería respetar la dignidad de la persona, excepto que sea una cuestión médico-terapéutica. Y ahí estaría las dos soluciones posibles, atipicidad o justificación. El tema es, piensen ustedes que yo le puedo dar en un parcial. El médico va a amputarle el miembro, es decir, la pierna izquierda. Y los enfermeros, el anestesista y todo el cuerpo médico que trabaja con el cirujano, en las planillas, en los informes médicos, en la cama de operaciones, preparan la cirugía para la pierna derecha. Algo que pasa. A mí me pasó llevando un sumario administrativo acá en la provincia de una nenita que le cortan el otro brazo. Fíjense lo que pasa acá. La persona no consintió esa lesión. Ella no quería que le quiten el otro brazo, la otra pierna. Entonces la pregunta que hay que hacerse acá es, ese error, acá se da un error de dos cosas, de la necesidad y del consentimiento. O sea, está el consentimiento de la paciente, pero la paciente está consintiendo, yo me voy a hacer una cirugía de lifting del labio, pero no para que me implante en pecho. Yo no estoy consintiendo. Yo puedo consentir algo y no lo otro. Eso está obvio. Entonces la pregunta acá es, y resuélvame usted el caso de este que le cortaron una pierna, la pierna derecha en vez de la izquierda. La pregunta es, ¿encuadra en el delito de lesiones grave o gravísima? Vamos a ver la diferencia que hay entre grave o gravísimas. Y la diferencia va a estar si ese consentimiento es un elemento del tipo de la causa de justificación. Porque si el consentimiento del sujeto pasivo es un elemento del tipo, como yo lo planteaba recién, significaría que el médico se encontraría técnicamente en un error de tipo. Porque él cree que está el consentimiento para cortar esa pierna y esa necesidad. Pero no era tal. Él está equivocado. Y el error de tipo que hace, elimina el dolo. Y si yo no tengo dolo, yo no puedo cometer lesiones dolosas, graves o gravísimas, en este caso puntual, conforme al escenario que vamos a aprender. Si el error de tipo fuera invencible, el error de tipo elimina todo tipo de posibilidad de atribución subjetiva, inclusive la imprudente, del artículo 94. Si el error de tipo fuera vencible, dejaría subsistente la posibilidad de atribución a título de imprudencia. Pero, ¿qué escenario estoy planteando yo? Que el consentimiento es una cuestión de tipo penal, de atipicidad o de tipo penal. Si ustedes no siguen ese criterio, que lo pueden seguir válidamente, y hay muchos fundamentos para ello también, y decir que es un elemento de la causa de justificación el consentimiento, ese error no va a ser un error de tipo,
cuando es un elemento de la causa de justificación. ¿Sí? Que siempre. Si es un elemento de la causa de justificación y yo estoy equivocado sobre ello, porque creo que tengo un permiso para cortar esa pierna, ¿ese error qué sería? Un error de previsión. ¿De qué tipo? em, ¿Directo o indirecto? Son las dos clasificaciones que hay primero, antes de vencible o invencible. Error de provisión indirecto. ¿Por qué? Porque él cree que está ante un permiso. El error de prohibición directo es cuando yo creo que no está prohibida la conducta. Es el error de prohibición directo. Yo no sabía que estaba prohibido eso. ¿Sí? Yo estoy abortando, pero yo pensé que estaba permitido, que no existía la prohibición, perdón. Error de prohibición directo. ¿Sí? El error de prohibición indirecto es cuando yo creo que me encuentro ante un permiso, pero ese permiso no existe. Este caso parecería ser ese el escenario en el cual él cree que está ante un permiso y el permiso no existiría. ¿Por qué? Porque el consentimiento no estaba. Entonces habría un comportamiento típico, doloso, no justificado, y que en el plano de la culpabilidad se va a analizar si el sujeto es responsable, irreprochable, en virtud de que el sujeto se encontraba en un error respecto a una causa de justificación. Y ustedes saben que eso se resuelve de la siguiente manera. Si es un error de prohibición invencible, no podía salir de ese error, elimina la culpabilidad, y si fuera vencible, la atenúa dentro del quantum punitivo. Y esos son los escenarios que ustedes, fácil va a ser el parcial para ustedes, pero van a tener que saber error de tipo, error de prohibición y saber resolver los distintos casos. ¿Sí? Esto se dice al pasar, pero hay un sinnúmero de ejemplificaciones que podemos empezar a discutir y que se puede dar en el parcial. Entonces, si bien tienen que saber, yo quiero que conozcan la estructura del delito para que ustedes sepan analizar, y no necesariamente en estas figuras que yo, si bien doy y si bien pregunto en los parciales, no es de lo que más tomo. Esto no significa que yo no tome lesiones, solamente yo siempre suelo dar indicio de las cosas que yo suelo, más encima siempre suelo mirar parciales anteriores, ¿sí? Y ahora les traje un caso para darle a ustedes para que resuelvan, que no es mío, sino que de un curso de un amigo que lo trabajaron el año pasado y les traje para que ustedes, para que lo resolvamos juntos. Inclusive hay delitos que todavía no vimos, pero nos va a servir a nosotros ya para plantear ese escenario de dificultad del parcial. Entonces, ya sabemos qué o cuál es el concepto de lesión. Sabemos que por un lado está la salud y por otro lado está el daño en la salud o el daño en el cuerpo de la persona. ¿Sí? Eso es lo que habíamos dicho respecto al artículo 89 del Código Penal. Trabajamos el tema de la autolesión, trabajamos la cuestión del sujeto pasivo, trabajamos la cuestión del consentimiento y sus diferencias respecto al error. Todo eso estuvimos trabajando hasta ahora. En este delito, como en muchos otros, va a tener mucha incidencia un principio o una interpretación dogmática, básicamente, doctrinaria, y que también tiene incidencia en los tribunales, que es lo que ustedes habrán estudiado como el principio de insignificancia. En este tipo penal, como en muchos otros, el principio de insignificancia es muy importante. Básicamente, ustedes saben que si una persona va y comete un hurto, por ejemplo, un apoderamiento de una cosa mueble, pero lo hace por una cuestión de una necesidad extrema, ese sujeto puede haber cometido una conducta típica de afectación a la propiedad, hurto 162,
pero muy probablemente pueda estar justificada por el artículo 34, inciso 3, causar un mal para evitar otro mayor inminente al que ha sido extraño. ¿Sí? Entonces ya, esos análisis lo pueden llegar a tener. El principio de insignificancia no va ahí, sino que se analiza dentro de la tipicidad penal, dentro de los principios constitucionales se suele explicitar esto, o cuando se analizan los tipos penales. Dice, un correctivo de la tipicidad penal, algunos manuales lo tienen dentro del, antes de analizar tentativa, algunos lo analizan dentro de los principios de proporcionalidad o de insignificancia. No son equivalentes. Proporcionalidad y equivalencia no son equivalentes. Pero básicamente dice que el principio de insignificancia para que una conducta sea típica y se subsuma dentro del tipo penal tiene que tener cierta magnitud o cierta trascendencia, porque el derecho penal está para proteger bienes jurídicos relevantes y no insignificantes. Dicho esto, esta postura, y que tiene interpretaciones en la jurisprudencia, dice que no sería delictivo cuando la afectación a sus bienes jurídicos es nimia, mínima, cuando es poca la entidad al bien jurídico tutelado. Por más que encuadre o se subsuma literalmente. Piensen en el hurto. ¿Qué es el hurto? Sacarle algo a alguien. Bueno, sacarle algo que un mueble, una cosa mueble. Yo le saco 3 cerillas de fósforo a una persona. Es hurto. Y mire, encuadra dentro de quitarle una cosa mueble a alguien, que no es mía. Bueno, el principio de insignificancia sería un correctivo. Eso es, mire, esto no terminaría de encuadrar y se utiliza esta teoría. En las lesiones también. La discusión estaría qué pasaría o cómo, cuál es el límite de esto, ¿no? El mismo problema que vamos a tener con los continuos en todas las conductas que no se puede determinar precisamente cuál es el límite de lo significante y de lo insignificante. Yo siempre suelo decir que lo significante o insignificante no se puede hablar en abstracto, hay que hablarlo en concreto. Lo significante para mí puede ser insignificante para otro y viceversa. Entonces, abstractamente no se puede determinar esto. ¿Sí? Entonces, 1.000 pesos quizás, bueno, sea insignificante, pero ¿para quién? ¿Se entiende? Entonces, si 1.000 pesos es lo único que tiene esa persona no es insignificante 1.000 pesos. Para el que tiene $1.000.000, 1.000 pesos no es nada. Capaz sea insignificante. Entonces, la significancia o insignificancia no es un valor abstracto desde mi punto de vista, sino que tiene que ser en concreto. Pero no le estoy diciendo algo que se ha inventado por mí ni nada, sino que está estudiado en todos los manuales. El principio de significancia, algo que ustedes tienen que tener como herramienta interpretativa, básicamente. Y en las lesiones pasa más o menos lo mismo. Dice, tiene que tener cierto nivel. Y, por ejemplo, se suele discutir, yo antes solía, cuando les pasaba videos a los alumnos, trabajaba con los Simpsons, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con Homero que tiene 3 pelos? Son los únicos 3 pelos que tiene. Quitarle 3 pelos a una persona no es nada. Depende a qué persona. Si ustedes me sacan a mí 3 pelos, ya va a ser mucho. Para alguien que está cuidando los pocos pelos que tiene, 3 pelos es algo de mucho valor. Entonces, se suele decir en realidad que ciertas alteraciones a la anatomía no son delictivas cuando el mismo es insignificante, o escuchen esto, que es otra cuestión distinta a la insignificancia, cuando esas partes del cuerpo están destinadas a seguir creciendo. Pero ¿para quién están destinadas para seguir creciendo? Porque a mí me dio que ya no me crece más el pelo. No sé si me explico a dónde estoy yendo. Lo cierto es que el criterio correctivo es que dice no va a ser delictivo cuando alguien se tenga o realice, perdón, una modificación anatomía o estructural del cuerpo, pero de partes que estén destinadas a crecer nuevamente. Entonces se suele decir, miren, no es delito cortarle el cabello a una persona o las uñas. De lesiones estamos hablando. Hay una alteración de la anatomía, pero no encuadraría con ese fundamento. Se había puesto de moda hace algunos años en la Argentina y en Capital Federal cortarle el cabello a las personas, generalmente a las personas que tenían cabello largo, por una cuestión de un comercio que había de esos cabellos.
¿sí? Iban por las calles, a las personas, las mujeres que tenían cabello muy largo, las sujetaban y le cortaban el cabello. Y, y la pregunta que había ahí, si eso no encuadraba en el delito de lesiones. Cuando se analizan este tipo de cuadros, lo que se suele argumentar y decir es, cuando se modifica la anatomía de partes que están destinadas a crecer, no es delito. Yo creo que no hay que ser eh, tajante en todo esto. Sí tenemos que saber las interpretaciones, tanto del principio de insignificancia como de estas cosas que yo menciono, de las cuestiones que están destinadas a seguir creciendo, por ejemplo, las uñas o el pelo, el cabello, perdón, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Tratando de poner a ver cuáles van a ser los correctivos que yo voy a tener que analizar cuando me encuentre el día de mañana con el cuadro de unas lesiones mínimas, insignificantes o de partes del cuerpo que están destinadas a seguir creciendo. Ya sé los criterios, ya sé lo que puedo plantear, sé las discusiones que se pueden llegar a dar. Ya sé lo del feto, ya discutí lo del feto. Entonces, ¿qué más tengo que saber respecto al delito de lesiones? Que las lesiones se van a excluir, es decir, que van a ser o dejar de ser leves cuando estas lesiones produzcan lo siguiente, y la pena ya deja de ser de 1 mes a 6 años y pasa a ser de 1 a 6 años de prisión, si la lesión, que es la lesión, un daño en el cuerpo, la salud de la persona, produjere, y acá viene la frase que ustedes tienen que saber de las lesiones graves, un debilitamiento. La palabra que tienen que saber acá, recuerden cuando yo les decía, cuando estudien homicidio en estado de emoción violenta, que tienen que saber disminución. Acá que tienen que saber en lesiones graves, debilitamiento permanente, que es lo que dice la letra de la ley. Si la lesión produjera un debilitamiento permanente de la salud, ese equilibrio que tiene la persona, de un sentido, sabemos cuáles son los sentidos, los 5 sentidos de la persona, de un órgano, de los distintos órganos del cuerpo, no pérdida del sentido, no pérdida del órgano, sino disminución, y no cualquier disminución, sino que la disminución tiene que ser permanente. De un miembro, lo planteamos hoy como ejemplo, disminución del miembro, o de una dificultad permanente de la palabra, o se hubiera puesto en peligro la vida del ofendido, o le hubiera inutilizado para el trabajo por más de 1 mes, o le hubiera causado una deformación permanente del rostro. ¿Qué es todo esto? Lesiones graves. ¿Qué es todo esto? Lesiones graves. Un segundo. ¿Qué características tienen las lesiones graves? Es una debilitación permanente. Eso tengo que saber. Eso es lo que me tengo que acordar. Es un debilitamiento permanente. ¿De qué? Sentido, órgano, miembro de la salud. Fíjense que esos conceptos, que si bien podemos aprenderlo y tenemos que aprenderlo, ustedes saben que en los parciales ustedes pueden tener los libros. Entonces, en ese sentido no van a cometer error. Porque yo no le voy a preguntar cuál es el concepto de órgano, de miembro, de las extremidades. Pero sí tienen que saber en qué consiste el delito. Y yo tengo que tener en claro que las lesiones graves son un debilitamiento permanente de la salud, del órgano. Una deformación del rostro, dice la letra de la ley. Ahí sí tengo que saber lo que es rostro. ¿Qué es rostro? Se suele decir que es lo que va de oreja a oreja y suele hablarse desde la frente al mentón, aunque socialmente ya hace muchos años se hace una extensión del mismo hasta el pecho, porque se suele decir que es la parte que suele ser vista, inclusive en la vestimenta de las personas, y suele ser carta de presentación. Generalmente del hombre también, pero más particularmente de la mujer. Entonces, se suele decir que es desde el pecho hasta la frente y de oreja a oreja. ¿Sí? Esa
de mentón a frente como que fue extendido. La mayoría de los libros ya se lo encuentra de esta manera. Pero ahí se habla de una deformación, ¿sí? Básicamente cuando se habla de deformación se suele hablar de cierto afeamiento como requisito, ¿no? Como requisito de lo delictivo. Cuando hablamos de deformación del rostro, ¿sí? Fíjense, yo le puedo darle un golpe de puño a una persona. Y la pregunta es, ¿y lo que hace ese hecho es que le pego en la nariz y le enderezo la nariz que tenía torcida y le queda mucho más linda? La pregunta es, ¿hay ahí una deformación? No, deformación del rostro no. Lo que hay que pensar es si ahí no hubo un daño en el cuerpo o la salud desde el punto de vista de que daño en la salud es la modificación del equilibrio que tenía la persona. Y esa modificación del equilibrio no tiene que ser una mejora. Imagínense que ahora esta persona respira mejor, que antes no respiraba a consecuencia del tabique torcido que tenía, y ahora respira mejor. La salud tampoco empeoró, sino que mejoró. ¿Se entiende? Entonces, esas modificaciones tienen que ser para peor. En el cuerpo no necesariamente, porque eso sí ya es una alteración anatómica nomás, que estamos charlando y pensando. Pero en la deformación, la letra de la ley y la interpretación de los autores, que tiene que haber un afeamiento de la misma, ¿sí? Otra de las circunstancias que lleva a que las lesiones sean graves es que genere una dificultad permanente en la palabra. Y los autores por ahí suelen agregar el ceseo. Cuando se genera a consecuencia de la lesión que produjo el sujeto un ceseo. Ya no hablo igual, sino que empiezo a pronunciar de manera diferente la F, a consecuencia de la pérdida dentaria, por ejemplo. Y vamos a ver si no hay una modificación del órgano masticatorio como otra posibilidad de agravar el hecho. Pero el ceseo se suele decir que es una de las consecuencias de modificación permanente de la palabra. Y se habla de permanencia. Fíjense que todas para que sean lesiones, tiene que ser permanente. ¿Qué se refiere permanente? Dicen los libros de que permanencia no significa perpetuo. Eso es lo primero que tenemos que saber. Como interpretación de los autores y de la jurisprudencia. Y que permanencia refiere y requiere un cierto tiempo de duración extendido. ¿Cuánto? Tiene que tener entidad. No van a encontrar ni un solo libro ni un solo autor que le va a decir las horas, los días y los meses con precisión para decir esto es permanente y esto dejar de ser permanente. Tiene que tener duración, dicen. Y hasta ahí llego. Hasta ahí llego. Entonces, hay un criterio, sí, cuando se refiere a tiempo respecto a las consecuencias del hecho delictivo, que establece este artículo 90 del Código Penal, que es cuando habla respecto al trabajo. Fíjense cómo dice, lo hubiera inutilizado para el trabajo por más de un mes. Acá sí hace referencia a un ámbito temporal muy específico. Cuando yo le inutilizo para el trabajo por menos de un mes, lesiones leves. Cuando esa consecuencia dura más de un mes, lesiones graves. Lesiones graves. Acá sí tenemos un grado de precisión respecto al sistema legislativo. Hace referencia más de un mes o menos de un mes. Más de un mes, lesiones graves. ¿Qué tengo que hacer acá? Lo tengo que inutilizar para el trabajo a la persona. Y cuando se refiere a la inutilidad para el trabajo, se refiere a la inutilidad para el trabajo personal que tenía esa persona. Porque puede ser que pueda seguir usando o realizando cualquier otro tipo de actividad, pero no la que está realizando. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, está bien, no podés dar clases por más de un mes, pero podés escribir.
Yo no me dedico a escribir, yo me dedico a dar clases. Como mi actividad es esa, si me inutiliza por más de un mes, son lesiones graves. ¿Sí? Entonces, básicamente las lesiones graves cuando la inutilidad dura más de un mes. Ahí tenemos un ámbito temporal. Después el otro criterio, ¿cuál es? Permanente. Entonces, ¿cuáles son las palabras clave que tenemos acá, aparte de órgano, sentido, miembro, rostro? Debilitamiento y permanencia. ¿Debilitamiento a qué se refiere? Una